muchísimas gracias por venir. Gracias a los familiares, gracias a quienes nos habéis acompañado otras veces. Gracias a la familia Stolpersteiner de Sabadell, que también han venido a acompañarnos. Y gracias a todos, vamos, en definitiva. Esta piedra, no sé, creo que todos más o menos lo sabemos, pero si no lo comento un poco. La piedra es un poco diferente porque cuando se colocaron las primeras en 2019, en Alemania no pudieron hacernos todas las que había para las familias que ya teníamos. Habíamos pedido 8 piedras, son bastante cerrados, y entonces pues nos hicieron 8 piedras, 8 Stolpersteine, diremos piedra porque la palabra no hay quien lo entienda, y entonces pues para compensar un poco el esfuerzo de las familias que habían estado con nosotros desde el principio y que además habían confiado, porque ahora ya se conoce el proyecto, pero claro, en aquel momento no se conocía nada, y habían confiado en nosotros en que este proyecto merecía la pena hacerlo, ¿no? Pues hicimos 4 Stolpersteine provisionales. Así. No, así. No sé si Pablo, que te has sido quien has hablado con nosotros, lo que tiene Isabel en las manos son piedras de la cantera de Mauthausen, que la cogimos allí con la idea de que cada vez que se haga una colocación, depositar junto a la piedra actual una piedra de aquel lugar. Estamos hoy aquí para instalar el Stolperstein o piedra para el recuerdo, obra del artista alemán Dürter Benne, para dejar constancia de que Pablo Agraza Alonso fue una de las víctimas del nazismo. Que hacía, entonces él en Polonia, que era donde vivía, hubo una controversia porque había quien afirmaba que no había habido deportados gitanos desde esa localidad. Él sabía que los había habido, entonces tuvo una pequeña iniciativa previa que fue pintando por las calles desde el lugar donde estaban recluidos esos gitanos hasta la estación de tren desde la que fueron deportados. Fue pintando por las calles 1000 Sinti Roma, es decir, 1000 gitanos y romaníes, ¿no? Lo fue pintando por la calle y entonces se le ocurrió hacer una idea mucho más, podríamos decir, más particular, más dedicada a las personas. Empezó a hacerlas de forma anónima, entonces pues, seguía la misma piedra, pero ponía aquí vivió un Sinti, aquí vivió un Roma, y las fue componiendo primeramente de forma clandestina, es decir, sin autorización previa del ayuntamiento ni nada. Las empezó numerando pensando que iba a ser un proyecto que iba a tener muy poco recorrido, que se iba a quedar en la ciudad de Colonia solamente. Cuando hay familia, lo que nos gusta hacer un poco por aquello de que se transmita un poco no solo el proyecto, sino también la memoria, es que una persona familiar de un deportado que ya tiene colocada su piedra, le hace entrega a la familia que va a recibir la piedra, pues le hace entrega de la piedra que van a tener a partir de ahora. Es Beatriz. Cita de la escalera de Mauthausen, donde estuvo deportado Eugenio Charlán Rey y consiguió sobrevivir. Tenemos la suerte también ya de que por fin ha podido venir David Ortiz, nieto de deportado al campo de concentración de Mauthausen, también, que logró sobrevivir, de Francisco Ortiz. Canta y le agradecemos un montón el que pueda acompañarnos también en la colocación de esta piedra a Eugenio Charlán. Pues se merece un aplauso como...
que dejar muchísimas gracias. Bueno, seguimos el recorrido, ya vamos avanzando y en este caso tampoco tenemos familia. Se trata del Stolperstein, de la piedra Mariano Pérez Rodríguez, y como hemos dicho en otras ocasiones, de alguna forma pues también así hay un recuerdo, un pequeño recuerdo de esa localidad desconocida que es Gusen, que es un subcampo de Mauthausen, aunque llegó a ser tan grande como el propio Gusen, como el propio Mauthausen, como el propio Campo Matriz, y fue donde más Rote-Spanier fueron asesinados. Muy bien. Vale. Venga, pues. Bien, en memoria de otro exiliado y porque con un tanto catalán. Muy bien, muchas gracias. Es la persona a la que debemos todo esto, porque los datos de Benito para nosotros en la Biblia, los datos que buscamos es un trabajo enorme que hicieron cuando no existía internet y no se podían buscar estas cosas, había que ir a los archivos. Benito Bermejo se desplazó a los archivos y logró conseguir datos de casi 9.000 españoles que fueron deportados a campos de concentración. Lo plasmó en un libro que sacó el Ministerio de Cultura, que ahora está descatalogado y que debería ser reeditado con más de 3.000 correcciones que el propio Benito tiene y algunos otros deportados que se han ido descubriendo por otros investigadores. Deberían incluirlos. Hola a todos, perdonad el retraso. Perfecto. Vengo directito del trabajo, ¿no? Bueno, estamos hablando de una persona con la que yo no tenía parentesco, aunque ahora que lo digo, no es del todo verdad.
es posible que seamos parientes lejanos, porque él, me acuerdo, porque yo conocí a Manuel García Barrado en Mauthausen hace ya, pues esto fue hacia el año 97, o sea que han pasado ya 26 años. Y, como sabéis todos, ¿has contado algo de Manuel? No, de Manuel no hemos contado algo de ti. Estamos hablando de uno de los sobrevivientes españoles que además se queda a vivir en la misma región, incluso en el mismo pueblo de Mauthausen. Él, bueno, pues nos ha contado muchas veces que para entonces, bueno, pues ya conocía gente, él había trabajado en Gusen, había pasado después de varios años en Mauthausen, de hecho él había querido pasar a Gusen, ya era una época, él me contó, en que Gusen ya no era el equivalente a una condena a muerte, ¿no? Entonces, él había trabajado ya en entrenamiento con algunas personas y después de llegar los americanos, pues él se plantea que se va a quedar en Austria. Vaya, conocía a una chica, se casa con una chica de la zona y allí siguió ya su vida hasta que muere, yo creo que es hacia 2007 o algo así, en el propio pueblo de Mauthausen. Manuel Saliera. Pero espera, mete las piedras primero, las piedrecitas. Las chiquitas, Sí. venga. Lo colocamos ahora. Ahora lo colocas, bueno. Que era aficionado a la música y al fútbol, tocaba la trompa y jugaba en uno de los equipos de la cantera del Real Madrid. Por eso, cuando en el campo de concentración formaron unos equipos de fútbol para divertimiento de los guardias alemanes, pues estaba en ese equipo de fútbol y es posible que también por eso no sufriera tanto como sufrieron otras personas. Suponemos que en ese equipo de fútbol se encontraría con Saturnino Navazo, que también formaba parte de ese equipo de fútbol, también es un deportado madrileño y tiene su Stolperstein colocada en la calle Don Quijote en el distrito de Titular. Hablamos con ella hace tiempo, es la viuda del sobrino de Martínez Fundidor, de Gregorio, que vivió en esta casa y que, bueno, te localizamos a ti y nos contaste que tu marido ya había fallecido, pero que sí sabías la historia de Gregorio, que ahora leeremos una pequeña biografía también, como en otras ocasiones. Gregorio, como 4 de los otros vecinos del distrito que los hemos colocado, fue asesinado también en el campo de concentración de Gusen. Y ahora leeremos la pequeña biografía y ya con esto es lo último por hoy. Esperemos que haya más y a todos muchas gracias y sobre todo muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, sí, ahora colocan los... No. Bueno, eso nos pasa ya muchas veces.